Vamos a conversar con Rubén Darío Cuéllar, que es un hombre, un activista y un hombre compenetrado con la cuestión de los derechos humanos, porque si no lo conversamos esto, va a dar la impresión de que el gobierno es el dueño de la verdad y que todo lo que ellos presenten como si fueran víctimas de lo que ocurrió entre noviembre y diciembre del año 2019, los tiene a ellos como víctimas y a los malos de victimarios, cuando todos sabemos que no es así, que ha habido dos lados con altos índices de violencia en algún momento por parte de cada uno de ellos, y que hay una comisión del grupo interdisciplinario de expertos independientes que son aparentemente contratados. Esto nos va a decir Rubén Darío, pero creo que vamos a encaminar la charla por ahí. Rubén Darío, buenas noches. ¿Cómo estás, viejo? Qué gusto verte. Hola, Carlos, buenas noches, a tus órdenes. Rubén, este grupo interdisciplinario de expertos independientes ya te está diciendo que no es la CIDH y no es la OEA. ¿Es correcto? Así es. En principio, esto del GIEI se organizó justamente para coadyuvar a los países miembros de la OEA que tenían dificultades para esclarecer hechos de violencia. El primer GIEI que se organiza hace algunos años para México para investigar lo sucedido con los estudiantes de Ayotzinapa. No sé si te acuerdas. Ya, claro, por supuesto. Esos hechos no pudieron ser esclarecidos durante el gobierno de Peña Nieto, o por lo menos no se llegó a un esclarecimiento que diera alguna certeza y certidumbre a la gente, y por ello se organizó un grupo interdisciplinario de expertos independientes para que ayuden en esa investigación y orienten al gobierno respecto a cómo debería desarrollar sus actividades. Luego, en 2018, la Secretaría General de la OEA, la Secretaría de Almagro, propuso como una de las medidas de solución a los conflictos y a la violación de derechos humanos que se estaba dando en Nicaragua, el establecimiento del GIEI Nicaragua. Fue el segundo grupo. ¿Y cómo salió? ¿Me podés contar? ¿Me podés contar? Porque ahí estaba Pablo Abrao. Quisiera saber más o menos cómo salió el de Nicaragua, por curiosidad. Bueno, el de Nicaragua, por ejemplo, ha tenido dos dificultades estos dos inicios de GIEI. El primer informe, el de Ayotzinapa, México, fue muy criticado por las familias de las víctimas y por el gobierno, porque no alcanzó la profundidad que se esperaba. El de Nicaragua es un poco, te da ambas sensaciones, ¿no? Califica lo sucedido en Nicaragua como represión de grupos de choque afines del gobierno que habían trabajado como fuerzas paraestatales, parapoliciales, que habían tenido una amplia cobertura de parte de la policía. Dice, si bien en alguna parte del informe me recuerdo que dice, si bien la policía no actuaba directamente, lo que hacía era acordonar el lugar y dejaba que las fuerzas parapoliciales o paraestatales afines al gobierno arremetan contra los protestantes. Yo me recordaba en octubre del año 2019, cuando los mineros hacían estallar dinamita, cuando los mineros iban contra los manifestantes que estaban bloqueando. En la ciudad de La Paz incluso. Y la policía lo que hacía era custodiar a estos violentos sin ejercer el rol que tenía que No solo eso, discúlpame que te corte y que te recuerde lo siguiente. En Cochabamba, en uno de los peores momentos, en los últimos días, Carlos Romero ordena a la policía que se repliegue y hay un tremendo enfrentamiento entre pobladores de la ciudad de Cochabamba que estaban agarrándose a golpes y a todo con los que venían de la provincia. Tenés que recordar eso, porque eso fue un retiro de la policía y eso fue casi liberar el campo para que pase lo que tenga que pasar, ¿no es verdad?
esa es una de las cosas que el informe del GIEI, esperamos que el informe del GIEI, cuando haga la caracterización de lo ocurrido a partir del 1 de septiembre del 2019 hasta el 31 de diciembre de ese año, establezca esas condiciones. ¿Por qué, Carlos? Porque es importante que se sepa en qué contexto se dan estas cuestiones. Para poder investigar cómo es que mueren las 37 personas Sí. que han fallecido lamentablemente a lo largo de los días de conflicto, hay que tener presente cómo es que se produce la violencia en el país, ¿no? Explicar se encata y explicar se acaba sin explicar los contextos en que estas cosas se dan es muy difícil. Entonces yo espero que este grupo de expertos independientes hayan tenido la capacidad de mirar ese contexto, porque la gran ventaja, Carlos, para esto es que ellos han tenido acceso a todos los medios de prensa, no solamente a los expedientes policiales o judiciales que se pudieron aperturar en este proceso, sino a los periodistas, a las personas que estuvieron presentes en el lugar para saber qué fue lo que sucedió, porque mal haríamos en caer en una experiencia similar a la del 2003, cuando se santificó la actuación de unos violentos y se condenó la otra, y por lo tanto, cuando te toca hacer la ecuación, no cierra porque hay una verdad a media. Hay unas personas que han sido juzgadas por hechos, pero quienes habían actuado desde el otro lado, quienes habían tenido acciones violentas contra las fuerzas policiales o el ejército, han sido absueltos en su momento. Ahora, con el decreto de amnistía que se tomó, se corre el riesgo de que eso suceda otra vez. Pero el informe del GIEI tiene que trabajar en ese tema, ¿no? Y como dice su mandato, ¿no? Tiene que efectuar recomendaciones para evitar que esas cosas sucedan. Tiene que elaborar planes de investigación para que esos actos de violencia no queden en el olvido, ¿no? Y que los procesos que vaya a realizar el Estado boliviano a partir de ese informe sean procesos que realmente vayan a encontrar la verdad y no vayan a justificar una tesis u otra tesis. Me llama la atención la liviandad con la que un abogado que se suponía que era un abogado letrado, me refiero a Iván Lima Magne, se las dé de satinador o de atizador de la violencia, cuando dice, vamos a usar ese informe. Hey, este informe sale de un acuerdo, un documento que firma el gobierno de Yanine Áñez y que pone la fecha del 15 al 31, del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Nuestro gobierno y los anteriores, porque el que estamos buscando es la verdad de lo que ocurrió. Esto de aquí se refrenda a través de otro documento más. O sea, hay una intención hoy en el gobierno de adueñarse de los muertos, como si yo decía esta mañana en la radio, que me digan cuál muerto vale más que el otro, cuando lo que vale es que no hayan muertos, ¿no es verdad? Para eso existen los derechos humanos, ¿no? Pero claro que sí, Carlos. Justamente el gobierno de Yanine pide la presencia la conformación de un grupo de GIEI para llegar a una investigación eficiente, real, objetiva, de qué fue lo que sucedió realmente, cómo es que pierden la vida estas personas. Acordate que primero empieza en Montero con dos víctimas, el señor Terrazas y luego en Cochabamba, un estudiante en un puente cercavento. Luego va incrementándose la violencia de esa forma y evidentemente están los hechos de Sencata y de Sacaba, donde hay una mayor concentración, lamentablemente, de fallecidos. Nos interesa saber cómo es que se producen esas muertes, no solamente hablar en un relato facilista de decir estos manifestantes fueron reprimidos y producto de esa represión fue muerto. Hay demasiados documentos de prensa que muestran que las cosas
no son así de concretas. Hay Binario, una sí. acción, hay una actuación violenta, hay infinidad de imágenes que muestran a supuestos manifestantes armados de dinamita, con piedras, con palos. Bueno, Pero perdón, acá se trata de encontrar, y si hay una responsabilidad, si hay un efectivo militar o policial que actuó más allá del mandato que tenía, pues tendrá que enfrentar su responsabilidad. pero Pero también hay tiene que... también, te corto porque hay también informes, y ojo, estamos hablando del mismo fiscal, del fiscal Lanchipa, que está en los dos procesos, y en los dos procesos ha sido terriblemente gobiernista, ¿ah? Muy poco apegado a la búsqueda de la justicia, digamos. Pero yo quiero recordarte que hay también entre los fallecidos, hay varios que tienen disparos de armas que no son necesariamente de calibre militar. Y hay algunos expertos que salen a decir que un calibre 22 es igual que un 2.22, que quiero decir el punto 222, que es el punto 5.56 NATO, que no tiene nada que ver uno con el otro con la fuerza de tiro. Todo esto, si el GIEI se dedica, creo que se haya dedicado, quiero decir, porque ya terminó su trabajo, seguramente nos puede dar una explicación muy clara de lo que pasó ahí y que al fin la gente que falleció, que murió violentamente, tendrá que ser resarcida a su familia como corresponde. Porque acordate que se falló en favor de las víctimas de octubre y sin embargo el gobierno del Estado que tendría que pagarles no les pagó nunca. ¿Te acordás de eso? Sí, sí, así es. No, por eso este informe del GIEI lo que busca es hacer un análisis técnico, ¿no? Como dice su mandato, ¿no? Para establecer y proponer recomendaciones al gobierno de Bolivia del contenido que tiene que tener el plan de atención y reparación a las Sí. víctimas de los hechos investigados, ¿no? Y como vos decís, como decías esta mañana en tu programa, las víctimas al momento de reparación son todas iguales. Eh, Tanto vale el primero como el último de los Así es. fallecidos. Y además los heridos hay que ver. Y algo que vos decías, Carlos, nos tienen que ayudar estos expertos, por eso en su momento mucha gente cuestionó a, a los expertos que formaban el grupo del GIEI, porque encontró que la especialidad de estos expertos Era de no era cualquier cosa. necesariamente la especialidad que se necesitaba para hacer esto, que se necesitaban más expertos en conflictos sociales, más expertos en balística, como decías vos, pero como miembros del GIEI, ¿no? No tanto, ellos han recurrido, han podido recurrir a otros profesionales para que vengan a coadyuvar su labor. Pero ha quedado ese sabor de que la decisión de conformación del GIEI no fue la más feliz para tener un grupo realmente interdisciplinario, realmente capacitado para actuar en este tipo de informes. Bueno, espero yo que el informe que ellos evacúen quite las dudas que podemos tener y muestre un informe profesional, porque lo contrario va a suceder lo que ha sucedido con los informes de Ayotzinapa y de Nicaragua, que es un documento más que no reviste mayor importancia. Te comento, el informe de Nicaragua, del GIEI Nicaragua, fue publicado de diciembre del 2018, publicado en los primeros días de noviembre, vamos a decir, es muy claro en la responsabilidad de Daniela Ortega, en la decisión directa de la ejecución de más de 300 personas y no ha pasado nada hasta ahorita. Es más, a raíz del informe del GIEI se creó un mecanismo
para darle normalidad a las cosas, y Daniel Ortega vetó ese mecanismo y no pasa nada. Ahí está la CIDH, no hace mayor problema por eso, y por lo tanto una recomendación que se le hacía en su momento a estos expertos, que en el caso de Bolivia no se cometan esos errores, se evite el tratar de contentar política o ideológicamente a uno u otro sector, ¿no? Y se trate de realizar un trabajo lo más objetivo posible. Aquí ha habido una falla inicial del trabajo del GIEI, que en su momento yo lo denuncié acá, es que el GIEI, debido a la pandemia, debido a otras cosas, no ha actuado como grupo, se dividió, tuvo una primera reunión en La Paz y después unos expertos vinieron a Santa Cruz, otros se fueron a Oruro, otros se fueron, y eso llevaba a que la convicción de cada uno de los miembros practicara una forma de trabajar diferente a la del otro, ¿no? El ideal era que el grupo GIEI Claro, hubiera por supuesto. desplazado por todo el país en forma conjunta, hubiera recibido a las víctimas y sus testimonios así, porque, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, muchísima gente no quiso entrevistarse con los miembros del GIEI, hasta donde yo sé, por el temor a las represalias, así de sencillo, porque entendían que no había ninguna garantía de seguridad y de confianza, porque vos viste cómo hicieron en La Paz cuando Claro, Casimira. la periodista Casimira Lema intentó entrar a dar su testimonio de cómo Sí, le señor. quemaron la casa, unas barras furibundas de miembros del MAS la sacaron a los gritos, lo mismo con Waldo. Es decir, no, ha habido una falla muy grande en el No sos muy trabajo. optimista, ¿no? ¿Ah? No sos muy No optimista. soy para nada optimista. Te soy sincero, no soy para nada optimista sobre el resultado o el contenido del informe del GIEI, y espero de corazón estar equivocado, ¿no? Pero como te digo, no estoy de acuerdo en la forma en cómo se llevó este trabajo. Sé que las circunstancias, el GIEI debía haberse constituido primeramente por el mes de abril del año pasado, abril-mayo. Primero se tuvo que postergar su presencia por la aparición de la pandemia y luego por los procesos electorales. Era algo que no era conveniente hacer, entonces se conversó, eso entiendo porque lo comentó alguna vez Karen Longarix, nuestra ministra de Relaciones Exteriores en ese momento, de que el acuerdo era al otro día de las elecciones, pasadas las elecciones, al día siguiente se instalaría el GIEI. Tanto fue así que las elecciones fueron el 18 de octubre y el GIEI se instaló inmediatamente en el mes siguiente. Bueno, va a ser a esperar nomás, creo yo, que siempre la esperanza es lo último que se pierde, y habida cuenta de que hay dos trabajos del GIEI que no han servido, es de esperarse que este sirva. Este país necesita que alguien le diga, che, aquí ha habido dos espacios violentos en determinados momentos y hay muertos por culpa de la violencia de todos ustedes, y mejor si resuelven sus problemas democráticamente. Vos sos un tremendo y un ferviente defensor de los derechos humanos y estoy seguro que si te dicen eso vas a agachar la cabeza y vas a decir tenés razón o no. Claro que sí, definitivamente, porque ahí voy a encontrar una verdadera acción en la búsqueda de la verdad de los hechos. Sí, señor. Porque mientras no se haga una cosa así, quienes vivimos esos momentos en Bolivia sabemos que cualquier posición que se desmarque de lo que acabas de decir es una posición sesgada que no nos va a ayudar a encontrar la verdad. Ok, te agradezco de nuevo, como siempre, muy amable. A tus órdenes. Ya te molesto otra vez en cualquier rato. Gracias, Rubén. La verdad es que de eso se trata. Como decía yo esta mañana, ¿sabes qué? No hay un muerto que valga más que el otro. No hay. No, que son masistas, sí. Pero nadie tiene que matarte porque vos pensás diferente.
¿Que son violentos? Sí, los unos son violentos, los otros hubo violencia y terminamos lo que terminamos. Y eso no está bien. Nos vamos al corte y cuando volvamos tenemos otro tema para ustedes. Dale.